En los videos anteriores estudiamos el tipo de datos estructurado SDT que podía luego utilizarse para una variable como tipo de datos simple o colección, y vimos cómo podíamos asignarles valor por código en eventos de webpanels. En el caso de variable simple, asignando valor a cada miembro, utilizando primero nombre de variable, seguida de punto y nombre de miembro. Por ejemplo, así lo hacíamos hardcodeando. Se le asignaba valor a cada miembro y como consecuencia se veía en pantalla ese contenido de la variable. Y luego lo habíamos hecho de este otro modo, acudiendo a un registro de la entidad de Attraction. En este caso, el del atributo Attraction Name, Museo del Louvre, con lo cual así se veía en pantalla. En cualquiera de los casos, para dar valor a cada uno de los miembros, tenemos que repetir el nombre de la variable para luego especificar el nombre del miembro, lo que es un poco engorroso cuando sabemos que queremos dar valor a todos los miembros de la variable. En el segundo web panel, con el caso de variable colección insertada en el web layout como grid, se nos agrega lo engorroso de tener que repetir el nombre de la variable simple para poder acceder a cada miembro, como en el primer caso, el tener que andarnos preocupando por el espacio de memoria y el tener que manipular la colección con el método add. Para simplificar esta manipulación de las estructuras de datos, tanto simples como colección, GeneXus nos ofrece un objeto conocido como Data Provider que al ejecutarse devuelve una estructura, simple o colección, ya cargada, a quien lo haya invocado, por ejemplo, un web panel, y que puede, por tanto, asignar esa estructura con datos a una variable de ese mismo tipo de datos. Es decir, a una variable SDT podremos asignarle el resultado de la ejecución de un Data Provider. El Data Provider devolverá cargada en memoria una estructura simple o colección. Veremos ambos casos modificando los web panels anteriores. Empecemos por el primero. Podríamos sustituir esta asignación por código, miembro a miembro, de la variable SDT por una asignación de la variable entera a la que devuelve ese Data Provider, que deberemos crear en la KB. La gracia será que sea más sencilla la carga de los miembros del SDT en el Data Provider que hacerlo de este otro modo. Empecemos para ver este caso en GeneXus para luego pasar al de la colección. Si queremos cargar la variable con estos datos hardcodeados, necesitaremos crear un Data Provider al que llamaremos así, y que queremos que devuelva en memoria un SDT del tipo AttractionInfo, con estos datos declarados de alguna manera en el source del objeto, alguna manera que deberá ser más sencilla que esta. Vamos a crear un Data Provider de nombre getAttractionInfo. Y arrastramos dentro del source el SDT AttractionInfo. Vemos que nos trae la estructura del SDT y completamos manualmente los miembros con estos datos de prueba. Vamos a observar las propiedades del objeto y reparemos en la de esta sección, Output. Vemos una de nombre Output que automáticamente al arrastrar el SDT le asignó a esta propiedad el objeto AttractionInfo. Esto junto con la propiedad Collection en false nos está diciendo que la salida de este Data Provider, es decir, el resultado que devolverá a quien lo llame, será una estructura de este tipo. Así de simple y claro, declaramos directamente el contenido del SDT que queremos devolver, respetando tal cual la sintaxis de su estructura. Si un miembro no se explicita, queda vacío. Por ejemplo, podríamos no asignar City y Flights Arrivals. Dejémoslos comentados para probar. GeneXus los interpretará como vacíos según el tipo de dato, cadena vacía en un caso y 0 en el otro. Guardemos el objeto. Todo esto también se lo podríamos haber solicitado en Exa, por ejemplo de esta manera. Abramos el web panel Show Attraction. Aquí lo vemos un poco diferente a lo último que hicimos en él, pero con código que ya vimos.
Por un lado tenemos la carga hardcodeada y comentada la carga de la atracción Lubre obtenida de la tabla attraction de la base de datos. Dejemos todo comentado. A la variable AttractionInfo le asignamos lo que devuelva el data provider getAttractionInfo. Recordemos que en el web layout mostramos cada miembro de la variable. Agreguemos a City. Ejecutemos para probar. Vemos tal cual lo que esperábamos. En el segundo caso que vimos, cargábamos la variable estructurada con datos de la base de datos utilizando el comando forEach y por eso escribimos atributos a la derecha de las asignaciones. ¿Cómo podemos lograr esto mismo dentro del data provider? El output será del mismo tipo, pero, a diferencia del caso hardcodeado, ahora tendrá que ir a buscar a la base de datos para cargar los miembros. Por tanto, en el source, asignamos a los miembros los valores de estos atributos, como hicimos aquí, en el forEach. Pero, ¿cómo hacemos para indicar la transacción base, attraction? ¿Y el filtro? Aquí no podemos escribir el comando forEach, porque el lenguaje del data provider es de otro tipo, que se conoce como declarativo. No se aceptan comandos. Sin embargo, la estructura es análoga, por lo que alcanzará con indicar que este grupo, AttractionInfo, va a tomar sus datos de la transacción base Attraction, donde AttractionName sea igual a esta cadena, Museo del Louvre. En definitiva, aunque con diferencias, estamos declarando la misma lógica de acceso que el forEach. La transacción base se declara con la cláusula from y para los filtros valen exactamente las mismas cláusulas where que para el forEach. Modifiquemos el source del data provider cambiando las asignaciones hardcodeadas por los atributos, descomentando las últimas dos asignaciones y agreguemos de qué transacción base se tomará la información y el filtro para quedarse con registros que lo cumplan. Grabemos. Recordemos que teníamos un índice unique en la tabla attraction por el atributo AttractionName, por lo que a lo sumo se encontrará un registro con este valor. No necesitamos modificar nada del web panel showAttraction. Sin embargo, antes de probar la asignación a la variable de lo devuelto por la versión actual del data provider, recordemos lo que nos informaba el listado de navegación cuando lo hacíamos con el forEach. Así podemos comparar. Entonces, dejamos comentada la invocación al data provider y descomentamos el forEach. Presionamos F5. Vemos este forFirstAttraction, que recordemos aparece en lugar del forEach, porque va a recuperar un único registro, el primero de este valor. Aprovechemos a ver el web panel en ejecución. Ahora sí, probemos invocando el data provider. El listado de navegación del data provider es idéntico al caso del forEach. En ejecución vemos lo esperado. No hay ninguna diferencia. Resumiendo, aquí vemos el comando forEach en evento del web panel y aquí vemos la solución invocando al data provider. El data provider tiene un lenguaje declarativo, no de comandos. Pero vemos que colocándole al grupo la cláusula from, estamos indicando acceso a la base de datos igual que como hace el forEach. Y también podemos utilizar las demás cláusulas del forEach, como la where. Sin necesidad de ningún indicativo extra, se interpreta que este grupo podrá dar lugar a múltiples ítems en la salida, tantos como registros se encuentre en Attraction que cumplan los filtros. En nuestro caso será uno solo por el índice unique. Pero si el índice no estuviera, podrían ser varios. Sin embargo,
Si en la propiedad collection dice false, significa que solo se devolverá un attraction info. Ya nos vamos haciendo una idea de cómo se devolverá una colección de ítems.